Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y como saben, esta temporada estamos contestando la pregunta ¿por qué liderar? Y hoy, ¿por qué liderar? Según Víctor, que está aquí y nos tiene la cita para hoy. Víctor, ¿cuál es la cita para hoy? Liderar es una de las dimensiones más importantes que un ser humano puede hacer. Si no estás dispuesto a liderar, tienes que estar dispuesto a seguir lo que cualquier líder te diga en cualquier momento de tu vida. ¡Oh, wow! Esto está como profundo. y no es para menos. Víctor está aquí, el licenciado Víctor Rivera, porque él ha ejercido el liderazgo en distintos aspectos, en distintas facetas y en distintas etapas de su vida. Yo cuando primero supe de él, él era secretario del Departamento del Trabajo. Así es. Así fue cuando supe de él y me lo encontraba por las escaleras de la UPI, bajando y subiendo por allí, por administración pública. Así que él aceptó tener un puesto político, ¿verdad? Digo, no es político como tal, pero sí de política pública. Es de política pública, sí. Correcto. No política partidista, sí, sino política pública. Que eso de por sí tiene su reto, ¿verdad? ¿Por qué aceptar eso? Bueno, yo, antes que nada, muchas gracias. Gracias por pensar en mí, para participar. Gracias por aceptar. Para mí es un honor estar aquí y poder participar y compartir algunos pensamientos. Bueno, yo estudié ciencias políticas. Yo estudié administración pública. Yo estudié derecho. Así es que un puesto de gobierno para una persona que es su maestría de administración pública y en ciencias políticas, pues no es algo muy raro, claro. ¿Verdad? Siempre pensé que en algún momento de mi vida yo iba a hacer alguna contribución pública, de política pública con funcionarios. Nunca de político partidista, nunca me interesó. De hecho, hace unos días me hicieron una entrevista y yo les decía que por qué no acepté un puesto político, porque nunca estuvo en el radar, ¿verdad? Pero siempre ese reto, ese desafío de estar en un puesto público, claro, siempre estaba presente. Claro. Y me parecía que en ese momento, que yo tenía 31 años cuando fui secretario del Trabajo, Juventud Divino Tesoro, que te das para no volver, hace 27 años de eso, pues me pareció que sí, que era congruente con mi pensamiento, que era congruente con lo que yo le decía a muchas personas que se preparan para lo que es las ciencias políticas, lo que es el derecho, lo que es la administración pública, lo que es planificación, lo que es gerencia. Y entonces, pues era incongruente que entonces llegara la oportunidad, que llegó por un ofrecimiento que me hizo la entonces gobernadora Sila María Calderón, de quien ya yo había sido su asesor en el municipio de San Juan, había sido su ayudante ejecutivo en su campaña política. Claro. Y se dio la oportunidad para ser secretario del Trabajo, porque obviamente pues yo practico derecho laboral, tenía muy buenas relaciones con las uniones obreras, tenía muy buenas relaciones también con el liderato obrero laboral en Puerto Rico, y se dio esa oportunidad. ¿Y por qué no aceptarla? ¿Por qué no aceptar un liderato en un momento en que muy poca gente joven era secretario de agencia? No había un secretario de agencia negro en aquel momento, ¿por qué no decirlo? Habíamos muy pocos que éramos funcionarios y también profesores académicos, o sea que se da esa oportunidad al hombre joven, al hombre negro, al hombre académico, al hombre protestante, yo soy protestante también, y ¿por qué no hacerlo? Así que... Y con la primera mujer gobernadora. Y con la primera mujer gobernadora. Eran muchas coincidencias históricas a la misma vez, y gracias a Dios se pudo dar, y aquí estamos. Qué bueno. ¿Se arrepintió en algún momento? Nunca. Para mí, todos los días era un reto, todos los días era un desafío, todos los días era una gran bendición, ¿verdad? Yo sí pensaba algunas veces en aquel piso 21, que era un piso frío del Departamento de Trabajo, muy cerca de aquí donde estamos nosotros. Todavía el departamento está ahí. Sí. Yo decía, caramba, sigue siendo frío. Sí, sigue siendo frío. Yo decía, para esta situación no hay un handbook.
no hay un Public Administration Handbook, tú sabes. Esta situación la tengo que resolver con el conocimiento que adquirí en mi bachillerato, en maestría, en derecho, con el conocimiento. Yo había trabajado ya en el Senado de Puerto Rico. O sea, que estuvo asesor para el municipio de San Juan. Yo empecé de asesor, yo empecé en DACO, como ayudante del secretario del DACO. En aquel momento era el abogado Pedro Ortiz Álvarez. Wow. Después pasé al Senado de Puerto Rico como ayudante en la Comisión de lo Jurídico, que dirigía el senador en aquel momento Marco Antonio Rigau, que debe ser una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Sí, sí. Y de ahí entonces pasé a la oficina del gobernador, a la Junta de Planificación, oficina del gobernador. Yeah. Ahí entonces hice un disruption, porque entonces ahí me fui a estudiar a la misma vez maestría y derecho. Yo estudiaba maestría por la mañana y derecho por la tarde y por la noche, ¿verdad? Y entonces me gradúo, voy a la práctica, y ahí Sila María Calderón me ofrece este puesto de asesor. En un momento le había ofrecido un puesto también al licenciado Roberto Prats, que también tenía mi edad, a la licenciada Melba Costa, un grupo extraordinario, el licenciado Ramón Curio, un grupo extraordinario de personas. Y entonces ahí pues aparece, ya yo era profesor universitario, yo soy profesor universitario hace 33 años, y ahí entonces pues aparece la oportunidad para liderar en el gobierno de Puerto Rico como secretario del Trabajo. Así que gran parte de su trayectoria es liderando desde lo público. Desde lo público. Y después pues hice la transición. Porque entonces después cuando yo dejo el Departamento del Trabajo, paso y fundo un bufete con el licenciado Félix Bello, mi hermano de toda la vida, y después se unió el licenciado Jorge Puig, mi otro hermano, y formamos la firma Bello Rivera Hernández y Puig. Nosotros éramos los socios capitales del bufete. Fue una experiencia extraordinaria, muy exitosa en todos los sentidos, en el sentido como abogados, como profesionales, en el servicio que dábamos, económicamente muy exitosa. Y entonces ya ahí pues yo hago un vuelco, un switch a lo privado. Siempre tenía uno que otro municipio, otro que otra agencia pública, la cual ahora gracias a Dios no tengo. ¿No? ¿Verdad? No. Solamente tengo unas ayudas que hago a algunos programas Head Start cuyo concesionario son los municipios, pero no trabajo directamente para los municipios. Y para las agencias públicas tampoco. Doy mis contribuciones, mis charlas. Sí. Acabo de dar 3 seminarios para el gabinete de la gobernadora Jennifer González, desde el punto de vista de que soy consultor de la oficina de la inspectora general, y la oficina de la inspectora general me contrata para esos seminarios en específico, pero nada que me vincule a las agencias específicamente, para entonces hacer todo ese switcheo en buen español y esa transición a la empresa privada. Yo soy abogado patronal de empresa privada y pues bajo Grupo Arantonio pues ofrezco consultoría y capacitación 100% privada. Wow, mira para allá. Sí. ¿Y Grupo Arantonio, cómo fue que surgió? Y el nombre, porque usted no tiene apellido de Arantonio. Sí, pues. No, Grupo Arantonio surge un poco de un inquieto. Yo soy un hombre, como dirían en Guaynabo, desinquieto. Que la palabra no es desinquieto, es inquieto, ¿verdad? Sí. Pero es desinquieto. Y entonces, pues un abogado exitoso, gracias a Dios. Y se da esa oportunidad en el año 2008, me parece, de empezar a trabajar algunos asuntos que tenían que ver con capacitación, con charlas, con seminarios, con conferencias. Y me llaman y pues decido en aquel momento separarme de la firma en que estaba, de la cual yo era socio capital, e irme a un proyecto lo más retante posible, que no tenía certeza de nada. Cuando no estaba de moda. Cuando no estaba esto de moda, pero yo sentía que ahí había futuro y un poco, hablándolo ahorita, lo hablé contigo, lo hablé con otras personas, yo tuve la visión. Claro. La visión que de alguna u otra manera, yo no la tengo yo, la visión que Dios da en este tipo de cosas. Y yo visualicé. Y te puedo decir que lo que he visualizado se ha dado. Entonces, pues, como yo en ese momento me había divorciado, tenía mis 2 hijos, que uno se llama Víctor Herán,
se llama Víctor Antonio, vivían conmigo, digo, todavía viven conmigo, ¿verdad? Con 28 y 24 años, pero eso es otra cosa, ¿ok? Eso es parte de los retos económicos y socioeconómicos. Eso es parte de los retos. Y yo encantado de que estén en mi casa. Uno estuvo como un año afuera y me hacía falta. Y volvió motu propio, pero me hacía mucha falta. Y entonces, Víctor Antonio, ellos son mi proyecto de vida. Fueron, son y seguirán siendo. Así. Punto. El mayor legado. El mayor legado, el mayor proyecto de vida. Y entonces se me ocurre que si yo voy a entrar en un proyecto profesional al cual yo le iba a dedicar gran parte de mi vida, porque yo sabía que ese iba a ser mi último gran proyecto profesional, aunque le hayan surgido muchas cosas adicionales, pero también están adscritas. Y están adscritas, pero también uno tiene que ser muy estable en lo que uno hace, no puede estar cambiando todos los días. Y después, ¿por qué yo no le coloco el segundo nombre de mi hijo mayor y de mi hijo menor? Uno se llama Verán, otro Antonio, y yo uno los nombres. Y sale Grupo Erantonio. ¿Grupo por qué? Porque yo soy muy español. Yo soy el único negro español que existe en Puerto Rico. O sea, que en España no hay negro. En Puerto Rico tampoco. Pero yo soy muy español. Y entonces, cuando yo estudié en España en unos intercambios que se hicieron para el año 1992. Entonces iba a España todos los años. No, yo estudié primero en el Instituto José Ortega y Gasset. Hice un intercambio. Y años después, de estando ya en Madrid, visitando como lo visito 2 y 3 veces, se me ocurre pedir entrar, después que hice mi bachillerato, mi maestría y mi doctor, hacer una segunda maestría en Derecho Comparado, un LLM, en la Universidad Complutense de Madrid. Estaba aburrido. Aburrido. Yo estaba aburrido. Había terminado una certificación en coaching. Yo soy coach también profesional. Y entonces, como estaba usted sinergista como yo. Sí. Hay algo de Embelequero. Un alquimista. Sí. Y entonces, pues me voy a España, pero en España casi nunca uno oye empresa, corporación, es grupo. Entonces, cuando yo tenga una firma, va a ser el grupo y el nombre que le ponga. Entonces, de ahí surge Grupo Erantonio y Asociados, porque hay una gente que me ayuda, que son socios de ese concepto, socios, una es en el área de gerencia, otra en el área de planificación estratégica, otra en el área de liderazgo, otra en el área de recursos humanos, otra en el área de supervisión, y entonces esos son los asociados del Grupo Erantonio, los aliados del Grupo Erantonio. Y de ahí sale el nombre. Qué bien. De hecho, vi que tiene a alguien que es psicólogo industrial organizacional. Hay un psicólogo industrial organizacional. Qué bueno. Que es extraordinario. Casi nunca nos buscan. Casi nunca, sí, porque entonces hay unas áreas que si llegan esas áreas, a mí no me gusta atender áreas para las cuales yo no tengo pericia. Claro. Zapatero a su zapato. Y en esto del derecho laboral y de todo lo que yo hago de recursos humanos, hay una dimensión de psicología industrial. Y de psicología clínica también. También, ¿verdad? De esa hay mucha. Esa hay muchísima. Y entonces, pues esa parte, obviamente yo no la cubro. Igual que la parte de planificación, que ahí tengo una de las mejores planificadoras del país, la doctora Criseida Navarro, que es también a la misma vez la directora de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Sí. ¿verdad? Y entonces, pues me ayuda muchísimo. El psicólogo es el doctor Ángel J. Sierra, que también es extraordinario. Así que hay un grupo de personas que se unen a mí según van abriéndose los talleres y según me van contratando en esas áreas en específico. Y entonces, ¿por qué, ya que usted ha podido liderar en el sector público, ahora desde lo privado? De hecho, también como un profesor, porque ser profesor yo creo que es un liderazgo. Es un ejercicio de liderazgo. Sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Aunque hay gente que tal vez no lo valora o no lo ve de esa manera, pero lo es. ¿Por qué liderar en estos escenarios es uno más importante que el otro? ¿Cómo influyen en el país? No, mira, a mí me parece que el liderazgo tiene distintas vertientes. Que el liderazgo tiene distintas dimensiones. No hay un liderazgo más importante que otro. La gente cuando piensa en los líderes, por alguna razón, nuestra cultura nos lleva a pensar en que el líder es un político. Líder es un secretario de agencia, líder es un legislador. No, hemos prostituido la palabra, ¿verdad? Líder es toda persona que le da, que le ofrece,
que le presta una pauta direccional a unos asuntos, a unas áreas en específico, y en ese momento, además que le presta esa pauta direccional, lo hace con una fuerza, con un entusiasmo, con un conocimiento, con una pericia, con una destreza que no solamente logra cambiar lo que está haciendo, sino que también logra cambiar e influenciar a la gente, al entorno que está cerca y al que recibe ese tipo de liderazgo. Exacto. O sea, el líder se concretiza, llega en el momento en que influencia a personas, a grupos y a procesos. Y entonces ese tipo de líder, pues se da en las iglesias, se da en la academia, en las escuelas, se da en la comunidad, se da en el gobierno, se da en el tercer sector, se da en la parte laboral, ¿verdad? O sea, que es el líder en toda su dimensión, el líder grande, el líder inclusive, que como dice Robin Sharma, el líder que no necesita un puesto, ¿verdad? Así mismo. ¿Verdad? No necesita un puesto. Como dice Timothy Clark en su libro, el que va más allá del puesto y la autoridad que se le confiere. Hay gente que se le confiere una autoridad, que se le confieren unas jerarquías, que se le confieren unas facultades, pero no tiene la semilla del liderazgo. Yo digo liderazgo, cuando lo usamos indistintamente, hay sus diferencias, pero tampoco son tantas. La semilla del liderazgo o del liderato para ejercer. No tiene la semilla ni tiene la gracia, ni tiene el don, ni tiene la preparación, ni se ha cultivado. Porque para ser líder son unas cosas que van mucho más allá que lo que es la aptitud con P, y te cubre un poco lo que es la actitud con C, así que es lo que te ayuda un poco. Así mismo. Sí. Y entonces, ¿será que en nuestro país no hay líderes? Todos estos años que usted lleva. En nuestro país hay muchos líderes. Lo que pasa es que en nuestro país le hemos prestado la palabra de líder a cualquier persona que vemos en un puesto jerárquico. Esa es la gran diferencia. Vemos a cualquier persona que se viste con gabán y con corbata, o que habla un poquito más alto, o que tiene algún tipo de atractivo, ya sea físico, ya sea por su palabra, ya sea por su don de comunicar. Entonces confundimos un poco, ¿verdad? Pensamos que cuando hay un CEO, un presidente de empresa, es un líder. Claro. Que cuando hay un VP, es un líder, ¿verdad? Que cuando hay un alcalde, es un líder. No, esos son jerarquías. Líder es otra cosa. ¿Okay? Así que sí hay líderes. Hay líderes y tú los ves que hay líderes innatos. De hecho, yo me río porque algunas veces el líder no es el que se sienta en la cabecera de la mesa. Claro. El líder está no importa en el lugar en que esté. Y hay tantos líderes sin cargos en Puerto Rico. Hay tanta gente que, como te decía ahorita, le presta esa pauta direccional, esa pauta de inspiración. Fíjate que cuando hablamos de líderes también, cuando uno empieza un poco a categorizarlo, está ese líder que es un líder transformador. Es un líder, ese líder que es un líder carismático. Ese líder que es un líder ético. Sí. Ese líder que es un líder filosófico, ese líder que es un líder práctico, ese líder que es un líder natural, que surge cualquier situación y que quizás uno pensaría quien se supone que esté al frente de esa situación va a alzar la mano, va a dar un paso al frente y va a resolver. Y de momento esa persona se queda callada y surge otra persona. Exacto. Y lleva ese proceso de liderar ese momento, esa circunstancia, y pasa al otro lado del mar. Y entonces tú dices, bueno, ese líder surgió de la nada. No surgió de la nada. Surge porque tiene las características para ser ese rol, porque el liderazgo también es un rol que uno desempeña en momentos determinados. Pero sí hay mucho líder en Puerto Rico, y más ahora en este grupo de jóvenes que ha roto tantos paradigmas, ¿verdad? Porque sí, hay líderes con pantalla. Claro. Hay líderes con pelos largos, hay líderes con tatuajes, hay líderes con trenza, hay líderes gay, hay líderes negros, hay líderes mujeres que son jefas de familia, sobrepeso, hay líderes con personas en sobrepeso, hay líderes con personas con impedimentos físicos, ¿verdad? Hay líderes en las minorías, ¿verdad?
hay líderes en las comunidades, aún en la pobreza más abyecta. Así que esa diversificación del líder, esa dimensión de los líderes, claro que se da. Y yo la veo. Sí. Y yo creo que usted pregúntese allá, porque lo decimos mucho, ya que no hay líderes en Puerto Rico, mire para el lado suyo probablemente. Sí, o sea, y cuando se nota el huracán María, en momentos difíciles, mire si sí o sí hay líderes en nuestro país. Y el país se mantiene en pie por esos líderes. Claro que no sí. necesariamente por los otros líderes. Claro. Por esos líderes que dirigen comunidades. Claro. Procesos de transformación, procesos de autogestión, ¿no? Todo el tiempo, en todo momento. Y son la constante, porque los otros no. Los otros, los que estamos acostumbrados, se dirigen de cada 4 años. Van y vienen, en esta realidad, como digo yo en el salón de clase, en esta alternancia política y gubernamental. Pero hay unos líderes que son permanentes y que siempre están. Y yo creo que, volviendo a la cita que usted dijo al principio, el llamado es a ti, si tú vas a ser entonces líder o vas a ser alguien que sigue. Ese es el reto, ese es el reto. Y en su vida, ¿quién ha sido inspiración para usted decidir ejercer el liderazgo? Ay, tengo tantas inspiraciones. Mira, en este momento que me acabas de hacer la entrevista, estoy pasando, no había compartido contigo, pero eso fue que en estos últimos días me perdí un poco. Viene de tránsito, de camino, el cadáver de mi tío, Ramón Rivera Salamán, desde Orlando, Florida, hasta Puerto Rico, para acá, pues, hacer el funeral. Es una de las personas que más me ha inspirado. Mi tía María Mercedes Hernández Sevilla, que murió hace 6 años, que ella por parte de mi mamá, y mi tío Ramón Rivera Salamán por parte de mi papá, son personas que me han inspirado como familia. Sí. Obviamente tengo unas inspiraciones, vengo de unos abuelos extraordinarios, mis 4 abuelos, pero los varones, unas figuras fuertes, patriarcales, generosos, exitosos, con mucha personalidad, con mucho don de gente, que yo me río porque la gente me dice, tú eres nieto de fulano, de don Ramón Rivera y don Felipe Hernández, y lo único que no era de ellos fue la estatura, porque ellos eran hombres altos, tú saliste muy pequeño, y los dos eran bien claros de piel, y tú saliste un poco más oscurito, y yo, bueno, pues no se puede ser niño, pero sí. Entonces, a nivel de vida, sí hay una gente que me inspiró, por ejemplo, Víctor Huertas, el papá del cantante Edgardo Huertas, que en paz descanse. Fue una persona que creyó en mí desde pequeño. Era un teórico, un filósofo, un hombre inteligente, que en su casa, que quedaba al lado de la mía, él recibía a cantantes, a poetas, a abogados, a profesores universitarios. Y desde que yo tenía 4 y 5 años, yo me iba a esa casa. Víctor, mañana viene el doctor Ciarlo, el doctor chileno, y vamos a hablar de Aristóteles y de Platón. Y yo me sentaba en una esquina a escucharlo, a oírlo, y creyeron tanto en mí, en mi proceso, y unos ancestros que han estado presentes, ¿verdad? Obviamente, me preguntaste ahorita, Víctor Herán, mi hijo mayor, porque su nombre su segundo nombre son las 2 primeras letras de Ernesto Ramos Antonini. Sí. Que quizás es el líder político que más a mí me ha inspirado en Puerto Rico, por quien fue. Claro. El speaker de la Cámara, el vicepresidente del Partido Popular, un abogado extraordinario, un parlamentarista, abogado criminalista, miembro de la Convención Constituyente, un hombre negro que logró tantas cosas, ¿verdad? Igual que la figura de la cantante Ruth Fernández, que fue una amiga entrañable de mi familia, una mujer también con unos grandes talentos, una de las mejores cantantes del país, que después se convierte en legisladora, fue senadora, exacto, ¿verdad? Sí. O sea, tanta gente, no puedo soslayar el nombre de Sila María Calderón, claro. La primera mujer, la primera mujer secretaria de Estado, también, exacto, secretaria de la Gobernación, gobernadora, y entonces fue la segunda mujer alcaldesa de San Juan. Obviamente yo no fui el mismo después que salí de la alcaldía y de la Secretaría del Trabajo, después de haber pasado por las manos de Sila María Calderón. Ayudó a moldear mi carácter profesional, mi carácter como funcionario público, a tener palabra, a tener estructura, disciplina, rigor, ¿verdad? Cuando uno mira. Y si sigo mirando esa figura, hay una figura
fíjate, dicotómicas, porque la figura de don Pedro Albizu Campos, una figura de mucha inspiración, un hombre muy valiente, hombre muy inteligente, muy valiente, muy pasionario, ¿verdad? La figura de don Luis Ferré, a quien conocí, ¿verdad? Un hombre muy virtuoso, muy generoso, muy inteligente, un artista, lo vi tocar piano frente a mí, con Jesús María San Román, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Qué belleza. Frente, ¿verdad? Entonces, hay otra gente, maestros míos, yo estudié también en el Conservatorio de Música, una gente que me inspiró y que me inspiró de alguna u otra manera a yo asumir un rol de liderato en momentos determinados, que no lo asumí cuando era secretario del Trabajo, lo asumí cuando estaba en primer grado y di la poesía de la graduación. Y cuando fui el presidente de mi clase de sexto grado, de mi clase de octavo, de noveno, ¿verdad? Cuando fui el maestro de ceremonia de mi clase de cuarto año. Claro. Cuando fui el estudiante... Imagino que fue portavoz varias veces de los grupos. Y de los grupos, frente a la principal, en la calle Bautista. Es que me veo, yo también. Yo era portavoz. No, pero déjame decirte que, para terminar, ¿verdad?, esta parte, que en donde yo adquirí algún tipo de liderazgo, que es como tú lo estás diciendo, porque uno tiene que ser humilde en ese tipo de cosas, fue en la iglesia. Fue en la iglesia. Yo me formé en la iglesia Discípulos de Cristo de Guaynabo. Y el pastor de esa iglesia, cuando habían pastores de verdad, ¿verdad? El pastor graduado con maestría, con doctorado del seminario evangélico, en teología, en divinidad, y el reverendo Josué López Barbosa, que fue mi pastor por 25 años, él también me dio unas confianzas para yo participar en drama, dirigir grupos, dirigir servicios, estudios bíblicos, y en aquel momento para hablarle a 300, a 400, a 500 feligreses. Me dio la oportunidad de ir a campamentos a nivel de Puerto Rico, a ir fuera de Puerto Rico a hacer algunas cosas, y la iglesia desarrolló en mí esa disciplina, esa estructura, ¿verdad? Que me hizo después no tener miedo cuando yo hablaba frente a la gente. Claro, ¿verdad? Claro. De que si yo me preparaba para un estudio bíblico, yo tenía que prepararme con antelación, tenía que estudiar la Biblia, los expositores, los pensadores, los diccionarios bíblicos, todo ese tipo de cosas. Bíblicos. Y tenía ese pastor que me iba a preguntar y que exigía también que incluso uno se vistiera como uno se tenía que vestir cuando uno iba a estar frente en el púlpito, en la iglesia, ese tipo de cosas. Así que por encima de cualquier cosa terrenal, política y administrativa y académica, fue la iglesia la que forjó en mí ese carácter que me expuso. No quise decir como líder, pero que me expuso. Claro, claro. Sí, no, pero veo una diversidad cultural extraordinaria. O sea, qué privilegio. Y un privilegio de la forma bien dicha. Yo sé que ahora se utiliza la palabra, ¿verdad?, para traer otra cosa, pero la verdad que muy bonito, porque es tener... Por eso es que es alquimista. Sí. Porque es que hay una influencia de todo, en las artes, en las letras, en lo político, de la historia. O sea, es una influencia enorme. Y ciertamente, y de hecho en estos días reseñé en mis redes que mi primer líder fue mi papá, y mi papá es mi pastor. O sea, mi pastor, mi papá. Muy bien. Así muy bien. Y así tal cual. Me hacía, era prepararse, había que prepararse. Bien para todo, había que hacer planes, había que... Y mi liderato también viene de allí, porque allí fue que empecé a hablar, allí empecé a hacer todo. En la iglesia. Y limpiando baños también, y en el equipo de sonido, de todo un poquito, ¿verdad? La iglesia yo creo que es un foro, de hecho, donde hay muchos líderes que están haciendo mucho por nuestro país. Lo que pasa es que eso no se reseña tanto en los medios. Esto no es noticia. Eso no es noticia. Y de hecho, por eso también esta temporada es para exponer. Tenemos mucha gente que hace y ha hecho mucho. Bueno. Pero de eso no se habla. De eso no se habla. Y hay que hablarlo para que lo sepamos, sintamos orgullo. De hecho, en estos días estuve dando un adiestramiento a la gerencia del Choli. Y justo estaban montando y eran estudiantes que el Departamento de Educación
coordinó para un talent show de Mira qué residenciales bien. públicos. Mira qué bien. Yo mira qué estaba, bien. Sí. porque imagínense, ellos tienen que estar tan contentos, y ellas sí hay Sí. también, porque van a estar donde canta Daddy Yankee, donde va a estar Bad Bunny, y están ellos allí con una oportunidad que a alguien se le ocurrió, y la dio también nuestro gobierno. Y ese alguien hay que aplaudirlo. Así mismo. Y a quien los apoya hay que aplaudirlo, porque es que en esos residenciales allí hay gente Claro. que se cultiva como líder. Allí hay gente Muchísimo. que si uno los ayuda en esa formación, en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de educación, de allí salen grandes líderes también, Sí. de las barriadas. O sea, el liderazgo no tiene clase, No. ¿verdad? El liderazgo no tiene casta. Es más, esta polémica, que si el líder nace o el líder se hace, yo no sé si nace o se hace. Sí hay unas personas que tienen unas predisposiciones, ¿verdad? Pero lo importante es que el líder desde pequeño se pueda cultivar. Claro. Y que hayan personas que sirvan de mentores, que te ayuden, que te apoyen, que apuesten a ti, que crean en ti, que vayan. Por eso es que cuando yo menciono el nombre del papá de Ricardo Huerta, de Víctor Huerta y de otra gente, de mi pastor, el reverendo Josué López, de otra gente que creyó en mí, en un momento en que yo, qué sé yo, yo no nací abogado, yo nací profesor, yo nací una persona de una familia común, claro. Común, pero muy bien intencionada, común, pero una familia también, gente preparada también. Claro. Mis abuelas, una abuela era enfermera, otra era maestra, mi otro abuelo también era maestro. O sea, entonces todo eso nos ayudó a nosotros. También un amor por la educación. Un amor grande por la educación. Sí. Y entonces, cuando en una casa hay educación, cuando en una casa hay bases cristológicas fuertes, hay valores, todo lo demás va a llegar poco a poco. Cuando hay una disciplina, cuando hay un rigor, cuando hay un control, cuando también hay un espacio de libertad para dejar hacer. Claro. ¿Verdad? Cuando hay comunicación, cuando hay discusión de las cosas, cuando hay ese ejercicio, cuando hay esa cultura de sentarte a la mesa, de hablar, de reírnos juntos y de llorar juntos también, cuando eso pasa en una casa, ese proyecto que se forma en esa casa, en ese centro de esa sala, de ese comedor, tiende a ser un proyecto extraordinario después. Así mismo. Tiende a ser un proyecto extraordinario. Por eso es que yo con mis hijos trato de hacerlo todo el tiempo, y ya ellos pues ya han crecido y tienen sus profesiones, pero con mis sobrinos, preparándome para los nietos, porque me he vacunado para los nietos, pero ya no encuentro más vacunas, así que tú sabes, y sobrinos y estudiantes que se convierten en sus También. hijos. 33 años en un salón de clase, 33 años viendo a muchas personas como hijos y como hijas y ayudándoles también en ese proceso. Tal cual. Y hablando un poco de eso, cuando decidimos ejercer el liderazgo desde el liderato, ya con un rol más formal, más activo, ciertamente no es cáscara de coco, ¿verdad? No es que es un mamey, como dirían en el campo. Sí. Tiene sus retos, y parte de lo que queremos también es visibilizar eso, porque la gente a veces ve a personas en puestos de liderato y piensa, como que no saben que son personas que sienten y padecen. Y usted nos compartía cómo usted ha sido muy activo en la crianza de sus hijos, entonces quiere decir que lo hizo en momentos de su carrera, de muchos cambios y muchas demandas en sus posiciones de liderato. Así que cuéntenos cómo uno tal vez se metía en el otro y cómo usted hizo para lidiar, trabajar. Yo no tengo tiempo para descansar. Yo descansaré cuando el Señor me llame ante su presencia. Cuando me hace su presencia. El día que me muera, cuando me hace su presencia, me voy allí al cementerio viejo de Río Piedra de Villanevares, donde mi familia tiene un panteón hace 102 años. ¡Wow! ¿Verdad? Wow. Desde el 1923, desde el 5 de octubre del 23, tenemos allí nuestro panteón. Yo me iré allí a descansar. Mientras tanto, esta palabra descansar está prohibida en mi casa. ¿Verdad? Lo cual quiere decir que lo que una gente llama sacrificio, sí lo hemos hecho, pero yo le damos un reto. Okay. Mis hijos se iban conmigo a mi salón. Mi hijo tenía 6 meses, literalmente, 1 año.
y yo lo llevaba en coche al salón y yo daba clases. Wow. Y mi hijo se quedaba en una esquinita con su bibí, con su cosita, dormía y todo. Yo le iba a buscar a la casa de su abuela algunas veces, que vivía en Bayamón. Yo daba clases en la Interamericana de Bayamón y él me acompañaba. Y el chiquito también. Y a mis reuniones de junta en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Panamá, en España, en París, ellos iban conmigo. En mi salón ya, ahora ellos van ya mayores, y si yo no puedo ofrecer un examen, ellos van y lo ofrecen, porque saben, conocen de la dinámica, ¿verdad? O sea, que son asistentes también. Para ellos no era raro que en casa estuviese Sila Calderón, estuviese Aníbal Acevedo Vilá, fuera Héctor O'Neill, que alcalde de Guaynabo, Víctor García San Inocencio, lo cual ellos le dicen tío, Mira ¿verdad? César Rey, Palmira Ríos, líderes académicos, líderes educativos, presidentes de universidades, compartir ese tipo de cosas. Y sí hay ese reto que una gente llama, como te digo, sacrificio, porque hay que despertarse temprano, hay que acostarse tarde, hay que dedicarle sábados, domingos, días de fiesta, hay que tomar un vuelo, y si este vuelo te dura 7 u 8 horas, si vas para España, si vas para Francia, Sí. si vas para donde tú vayas, si vas para California, dedicarle 5 horas de ese vuelo a seguir estudiando, leyendo, utilizando la computadora, llegar a ese lugar, trabajar desde los aeropuertos, ¿verdad? En algunos momentos no estar, aunque sí estás pendiente a tu familia, no estar presente en momentos determinados porque te tocó viajar. Claro. Te tocó dar un seminario en un momento que te están enterrando un familiar y no eso te sin puedes culpa. excusar. ¿Verdad? Sin culpas. Sin culpas. Sin sentimiento de culpas. Sí, no puede haber sentimientos de culpas porque hay muchos seres humanos que escogen la manera en la cual van a vivir. Y yo escogí la manera en la cual yo vivo y que me hace feliz. Porque todo este trajín a mí me hace feliz, ¿verdad? Yo siento que sin esto que yo tengo, no sería Víctor Rivera Hernández como soy. Esto me define, esto me identifica. Esto me compatibiliza con quien yo soy. Y entonces no pueden haber mi familia, ¿entiendes? Yo digo a mi mamá, no es fácil ser mi mamá. A mis hijos no es fácil ser mis hijos. A mi compañero, digo a Damari, es difícil ser mi compañera porque pues surge, o sea, y llegó el verano y la Complutense me llamó, como me ha llamado en ocasiones, para llevar unos cursos allá. Pues yo cojo un avión y me voy. Y Damaris, mi compañera, pues posiblemente no pueda irse, porque su profesión le requiere quedarse y le requiere encontrarse conmigo 2 semanas después a donde yo vaya. Claro. Ya ella lo sabe. Claro. Ya ella sabe que eso a mí me llena. Es algo que antes de comenzar nuestra relación lo hablamos, a ver hasta dónde ella estaba dispuesta a acompañarme, a ver hasta dónde yo estaba dispuesto a acompañarla a ella. Entonces uno asume unos roles, descarga esos roles, desempeña esos roles, pero tiene que ser sin culpas. Tiene que ser con satisfacción. Nunca dejé de ir a un field day de mis hijos. Nunca dejé de ir a un talent show. Nunca dejé de ir a recoger las notas de los procesos de evaluaciones. Los llevaba por la mañana y cuando no podía era por una razón mayor. Nunca he dejado de asistir a una boda de un sobrino, de un primo, de un tío, a un funeral, ¿verdad? Porque hay unas cosas que yo tengo y siempre cuando mi familia me ha buscado, cuando mis amigos me han buscado, cuando mis colegas me han buscado, yo siempre he estado. Pero obviamente, pues, quizás lo más que yo sacrifico es el sueño. ¿Verdad? Yo lo más ¿Cuánto que duerme? 5 horas lo más que yo puedo dormir. Ok, no está mal. No está de 1 de la mal. mañana a 6 de la No está tan mañana, mal. de 2:30 a 5. Hoy mismo me acosté ayer a las 12 y ya hoy estaba levantado a las 5:30. ¿Verdad? Naturalmente, ¿verdad? Algunas veces, pues, si llega un domingo, porque yo los sábados trabajo, de certificaciones también, y un domingo, pues, duermo un poquito más, pero ya ni me acostumbro, o sea, el cuerpo ya... porque ya el cuerpo, o sea, ya no. Así que sí, a tu pregunta, uno puede sacrificar, como dice otra gente, unas cosas, pero como a mí me hace tan feliz lo que yo hago, no siento que estoy haciendo ningún tipo de sacrificio. Al contrario, le doy gracias a Dios porque en el trabajo que tengo me pagan por hacer lo que me gusta.
A todo el mundo le pagan Sí, por es hacer como lo yo, le que yo gusta. pienso que estoy retirada. Porque si el asunto es divertirse, Seguro, pues yo me seguro, divierto. Seguro. Y me pagan por divertirme. pagan por divertirte. Así que eso está maravilloso. Por divertirte. Y entonces, pero hay mucho de que hay una comprensión entonces de la familia. Sí. ¿Cómo logró que sus hijos comprendieran? Porque y qué bueno, porque por lo que escucho hubo unas cosas que eran no negociables. Aquí esta actividad de mis hijos yo voy a estar. Así Sí. que me imagino que había una planificación alrededor de eso para mismo. que esas se dieran. Y hubo y esas otras cosas en las que no pudo estar, que tal vez no eran, ¿verdad? Estas que ya eran las más importantes. ¿Qué usted trabajó en sus hijos para que ellos comprendieran la importancia que tenía para papá todas estas cosas que hacen? Prioridades. La vida son prioridades. Y en donde todo es prioridad, nada es prioridad. Y ellos son mi prioridad. Ya. Damaris es mi prioridad. Mi papá con 80 años y mi mamá con 90 es mi prioridad. Qué bello que están bien. Tengo unos hermanos que son mi prioridad también. Tengo unos primos que son mi prioridad, ¿verdad? Tengo una gente que son mi prioridad y ellos saben, pero dentro de esa prioridad yo tengo, valga la redundancia, que priorizar otras cosas adicionales que son las cosas prácticas de la vida. Primero, lo que lleva la comida a la casa. O sea, si no trabajo, no comemos. no comemos, para empezar, ¿verdad? Eso es número uno, ¿verdad? Si no sirvo, no sirvo. Porque mi trabajo tiene una dimensión de servicio, de servirle a la gente, de servirle a la gente por medio de las charlas, de los seminarios, de las conferencias, de mis clases en la universidad, de los casos que veo, de las orientaciones que doy. Una dimensión de servicio que te hace útil. Claro. Y con esa dimensión de servicio, nadie puede meterse. Con esa dimensión de ayuda, con esa dimensión de consejo, porque es lo que me define, es lo que me hace útil, ¿verdad? Y yo creo que el ser humano en su vida tiene que buscar ese espacio de utilidad, que identificarlo, en dónde se puede mover y poderle decir a la gente que está cerca, este espacio me hace útil y eso no quiere decir que eso compite con ustedes, que son mi prioridad. Ya. Ese espacio se complementa con ustedes. Ya. Para yo ser yo, para yo poder servir como yo quiero servir, para yo estar lleno, para yo nutrirme del servicio que yo dé, de la aportación que yo dé, de la ofrenda que yo dé, necesito hacer lo que me gusta. Necesito hacer lo que me complementa. ¿Verdad? Un poco, esta es la parábola de los talentos. Cuando me toque estar ante la presencia de Dios, me van a preguntar qué yo hice con los talentos que Dios me dio. Exacto. Y si yo con esos talentos los escondí porque preferí entonces estar 100% con mi familia, pues me van a preguntar y me van a exigir por eso y me van a juzgar por eso. Y mis hijos, ellos también están encaminados, pero ¿y si un primo necesita más que mis hijos en ese momento? Claro. ¿Y si un amigo necesita más? Claro. ¿Y si un vecino necesita más? Pues entonces yo me voy a reducir a los que no necesitan o a los que por lazos sanguíneos y afectivos requieren que yo esté, pues no, ¿verdad? Y entonces yo creo que ellos lo han visto, también han visto que siempre hay un tiempo de mucha calidad para ellos. Sí. Ayer mismo yo llegué a mi casa y yo llegué ayer raramente a las 4:45 de la tarde. Iba a hacer otras cosas, iba a venir aquí a la oficina, a seguir para casa, había dado un seminario todo el día aquí en el Hotel Sonesta y estaba Víctor Herán y Víctor Antonio allí en la casa. Y yo empecé a hablar con ellos. Estuvimos hablando 2 horas. Wow. El tiempo nosotros, mis hijos y yo. Me fui, Hermoso. caminé un rato, ellos se fueron y llega Damaris a trabajar. Y hablo 1 hora con Damaris. Y llamamos a nuestra nieta, porque yo estoy casado en segundas nupcias. Y Damaris tiene nietos que me dicen a mi abuelo y llaman a nuestra nieta Joy, que cumplía años. ¿Verdad? Y ahí seguimos envueltos hasta que yo en una me acosté y Damaris ni se enteró que yo me gustaba. Y cuando Damaris llegó, resulta que yo me había despertado y estaba leyendo un libro. Así que en casa saben. Ya. Y también ellos también tienen los espacios de ellos que yo respeto también. Claro. Y hemos hecho este acuerdo de no agresión. Este acuerdo de paz. No agresión, no invasión. No, tampoco. este acuerdo sobre el acuerdo. Un acuerdo sobre los acuerdos. Claro. Y nos sentimos todos bien. De verdad, y todo bien. Respiramos
respiramos el mismo aire de bienestar. Esto es wellness. Exacto. Este es bienestar. Totalmente. Sí. Algo que usted desee como unas palabras finales, pensando en personas que tal vez están formalmente en un puesto de liderato y que a lo mejor están confrontando es como un dilema que puede haber, que porque estamos allí, la gente de momento nos invisibiliza, ¿verdad? Como eres el puesto, dejas de ser esa persona, e incluso a veces van un poquito más allá y nos ven como enemigos, ¿verdad? En las organizaciones, la gerencia. Entonces yo digo, la gente a veces habla de la gerencia y las gerencias son empleados igual, pero y son personas. Claro. Así que como una persona que está ejerciendo el rol, que está en un puesto de liderato, como gerente, como supervisor, y tal vez está teniendo eso de sentirse medio solo o sola en el proceso, que la gente le vea como ahora enemigos o pues ya tal vez no lo miran con los mismos ojos, o al menos no siempre. ¿Qué pudiera decirle? Mira, hay un libro que yo me estoy leyendo, estos son libros de liderato. Ajá. Hay un libro que yo me estoy leyendo, ya me leí, que me entregó este muchacho extraordinario del cual van a oír mucho, que se llama Melquisedec González Dávila, un muchacho joven, no llega a 30 años, buenísimo. Ajá. Y él escribió este libro que se llama Dimensiones de Liderazgo. Filosofía sobre liderazgo estratégico y humano. A esta gente que se está formando, que son líderes, o que están en puestos de supervisión o de gerencia sin necesariamente ser líderes. También. Lo primero que yo tengo que decir es que no dejen de ser quienes son. El liderazgo hay que humanizarlo. Yes. No dejen de ser personas nobles, personas generosas. No dejen de ser escuchas atentos. El líder tiene que escuchar para calibrar el sentir de la gente. Porque uno lidera dos cosas, que son las dos P, procesos y personas. El líder está todo el tiempo liderando, dando esa pauta a procesos y a personas. Y en ese camino no se puede perder esa humanidad. Así mismo. No se puede perder ese don de gentes. En ese camino no podemos dejar de educarnos. El líder se sigue educando todo el tiempo. Todo el tiempo. En ese camino no podemos dejar de despegarnos de lo que es la identidad. La identidad. ¿Cuál es tu identidad como líder? ¿Cuál es tu branding como líder? En ese sentido también no nos podemos olvidar que el líder tiene un carácter que lo define. ¿Ah? Que el líder tiene que pensar que ya no estamos en los tiempos en que la gente hacía lo que tú le decías de palabra, los dichos, sino que estamos en el tiempo en que la gente hace lo que ve. ¿Verdad? Y el líder tiene que modelar todo el tiempo con sus actos, con sus actitudes, con sus expectativas, con su conducta. Eso es lo más importante. Para tú pasar de ser un buen líder, un buen directivo, como dice Sanger, y convertirte en un líder extraordinario. Es todo a la misma vez. Esto no solamente tiene que ver con las llamadas habilidades blandas. Que no son blandas. Que no son blandas, que la gente habla de habilidades blandas. No, tiene que ver con más habilidades, con más capacidades, con más destreza, con más humanismo, con más carácter de emprendimiento, con más carácter de formación. Hay que seguir formándose todo el tiempo, educado todo el tiempo, comunicándose, escuchando, gestionando, echando hacia adelante, enfrentándose a las situaciones. Un líder no puede ser cobarde. Un líder tiene que tener la capacidad y el coraje para saber que van a haber tiempos que no van a ser los mejores tiempos. ¿Cómo lo sobrepasamos? Ese es el gran reto. Esa es la gran pregunta. Y tomar las decisiones difíciles. Y tomar las decisiones difíciles. A los líderes del país, ¿qué capacidad tienes para convocar a otra gente que no piensa como tú? Que eso pasa en las iglesias, pasa en el gobierno, pasa en la academia. En la casa. En la casa. El llamado, o sea, en donde hablamos del liderato ético, del liderato transformador, del liderato transaccional, del liderato transicional, pero en donde hablamos del liderazgo inclusivo, el que trae a todo el mundo a un mismo lugar, el que trae a todas las personas con todas las dimensiones de vida a una misma mesa. Así mismo. Ese era el liderazgo de Jesús.
pobre, rico, la mujer samaritana, ¿verdad? Todo el mundo en una misma mesa. Por eso lo criticaban, ¿verdad? Los fariseos y los religiosos de la época. Exactamente. Sí. Convocar, que el liderato te lleve a convocar. El más grande, la persona con mayor convocatoria, con más capacidad de convocar, fue Jesús. Por ese espíritu piadoso también que tiene que tener el líder. Por ese espíritu compasivo, por ese espíritu generoso. Pero con ese carácter que cuando tuve que utilizar, fíjate que el Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara para decirle a la gente cuál es el camino. El callado para corregir, para hablar, ¿verdad? Así que yo creo que eso es lo más importante, esa capacidad, ¿verdad? De ser inclusivo y de al final dejar huella, es la huella. Es el legado, sin pensar lo que lo estás dejando. Porque influenciaste en la gente, transformaste gente, le diste esperanza a gente, inspiraste a gente, formaste a gente. Lo demás, que lo recoja otra persona. Exactamente. Lo recoja otra persona. Exactamente. Así que ahora, para cerrar, ¿qué le decimos a esa gente que lo está pensando? Que está, como usted dijo en la cita, están viendo algo, saben que las cosas no están bien, que hay que transformarlas, pero como que no arrancan. ¿Qué usted le diría a esas personas que están viendo la necesidad, pero todavía no deciden asumir ese liderazgo? Que ejerzan ese liderazgo, que ejerzan esa pauta, que la ejerzan en la casa, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia, en la comunidad, en el gobierno, en el círculo de amistades. Que lo ejerzan, que lo hagan. Que si tienes esa fuerza, que si tienes ese estímulo, que tienes esa influencia de contribuir, no lo calles. No lo calles, que lo haga. Una persona que dio un mensaje casi pero me decía: no callen, no callen. No dejen de hacer cosas que pueden hacer, porque el país necesita de gente que se involucre en ese proceso para transformar al país y al mundo entero. Y recuerden lo que dije en un principio: si no eres líder, vas a tener que aceptar que otra gente lidere por ti y te lideren a ti. Así mismo, así mismo. Y nuestro país, nuestras comunidades, donde quiera que estemos, necesitamos de gente que diga que sí y que determine hacer y motivar a otras personas a hacerlo, porque realmente no es ni real que esperemos que el país se transforme solo porque hay 2 o 3 personas en unos puestos políticos que lo hagan. Eso no tiene sentido, gente. O sea, eso yo creo que es matemática elemental. Eso es. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos, cada uno de nosotros, de nosotras, cada uno de nosotros, tenemos que decidir hacer. Eso. En cada contexto en el que estamos, hacer una diferencia. Así que, licenciada, yo más que honrada. No, yo estoy que quiero que coordinemos, no sé, una sesión completa, pero es para hablar, quiero escuchar historias. Yo creo que algo que desde niña yo también hacía era sentarme con todo el mundo a escuchar. Sí, porque es que es maravilloso cómo se aprende, es como vivir vidas. Muchas vidas. Sí. Muchos sabios, muchos maestros. Sí, es hay un libro que se llama así: muchos sabios, muchos maestros. Hay que oír, hay que escuchar. Hay que escuchar. Así que, ¿cómo le podemos conseguir las personas si desean contratar los servicios del Grupo Erantonio? Pues mira, muchas gracias. Victor.Rivera@grupoerantonio.com. RiveraV38@yahoo.com. 787-983-6795. Y en las redes, bajo Víctor O. Rivera, en la mayoría de las redes. Víctor O. Rivera. Víctor O. Rivera. En la mayoría, entiéndase, Facebook, Instagram, Víctor Rivera Hernández en LinkedIn. Y Víctor Rivera HDZ en X. Estoy en las 4 redes. Ok, perfecto. Sí. Así que ha sido un honor. Gracias por habernos recibido también en su oficina. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias por sintonizar. Recuerde suscribirse, compartir, enviarnos preguntas, criticar en qué no está de acuerdo también. Eso es importante. Queremos escucharle para seguir vinculando y potenciando con la doctora Joyce
está vinculando y potenciando con la doctora Joyce, está en todas las plataformas de podcast. Además, pues nos consigue en LinkedIn, Joyce González Domínguez, y nos consigue doctora Joyce en Instagram y doctora Joyce Sinergista en Facebook, y en TikTok doctora Joyce también. Así que síganos y comparta todo esto, porque lo que queremos es seguir demostrando que en Puerto Rico hay líderes, que en el mundo hay líderes y que es importante liderar. Así Amén. que ha sido un placer. Encantado. Mucho gusto. Gracias. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.